Hasta este punto hemos em, visto dos módulos sobre espectro disperso. El primer módulo fue acerca de las nociones fundamentales. ¿Sí? Tenemos espectro disperso de secuencia directa, tenemos espectro disperso por saltos de frecuencia. Entendimos una serie de elementos que tienen que ver con cómo se dispersa la señal, por qué genera una señal dispersa. Hay un concepto de energía, que la energía, digamos, de la señal de espectro disperso es la misma, la potencia, que la potencia de la señal original, pero que su ancho de banda es muchísimo mayor. Hay una noción de factor de dispersión para ambos tipos de espectro disperso. Y después analizamos también la propiedad de resistencia a la interferencia de espectro disperso, y esa resistencia a interferencia se presenta como una ganancia de procesamiento en la resolución a ruido cuando se vuelve a concentrar la señal deseada y cualquier interferencia se dispersa. Y esa misma propiedad de ganancia de procesamiento también la estudiamos y la comprendimos en el contexto de el uso de técnicas de espectro disperso para acceso múltiple. Introdujimos una nueva forma de acceso múltiple llamado acceso múltiple por división de código, en la cual múltiples usuarios tienen códigos de dispersión, secuencias de dispersión distintas, y al combinarse todos los usuarios en el aire, cada usuario recibe una señal que tiene la superposición simultánea de múltiples usuarios en el aire de espectro disperso, pero al aplicar su propia secuencia de dispersión, concentra su propia señal, mantiene dispersa la señal de todos los demás usuarios, y eso genera también en el receptor una ganancia de procesamiento. Ahora, clave para que eso funcione es que las secuencias de dispersión de los distintos usuarios tengan ciertas cualidades de autocorrelación para poder concentrar en forma efectiva la señal deseada propia, la señal de espectro disperso propia, pero para mantener dispersa la señal de otros usuarios, lo cual implica una cierta cualidad de correlación cruzada deseada entre dos o más secuencias de dispersión, y a la vez para poder dispersar eventuales interferencias que pueda haber. Y ese planteamiento, esas cualidades deseadas de las secuencias de dispersión, nos llevó al segundo módulo, en el cual abordamos algunos de los aspectos más relevantes de secuencias de dispersión. En el centro de ello están las secuencias M, y a partir de las secuencias M se pueden realizar varios otros tipos de secuencias que van variando en sus cualidades de autocorrelación y de correlación cruzada. ¿Por qué? Porque las secuencias M tienen una función de autocorrelación muy atractiva, pero tienen cualidades de correlación cruzada relativamente pobres. Entonces, para mejorarlas, se inventan distintas alternativas a partir de las secuencias M. Lo que sigue en espectro disperso es estudiar principalmente cómo funciona espectro disperso bajo desvanecimiento selectivo en frecuencia, porque sabemos que espectro disperso es una señal de gran ancho de banda. Entonces, desde luego que es esperable que el desvanecimiento observado por una señal de espectro disperso sea un desvanecimiento selectivo en frecuencia. Y en el momento en que el desvanecimiento es selectivo en frecuencia, en el dominio del tiempo, eso se presenta como una interferencia intersimbólica de las secuencias de espectro disperso, de las secuencias a tiempo de chip. Y eso, por supuesto, genera la pregunta de, bueno, ¿cómo se recupera esto? Como una misma secuencia que
una misma señal de espectro disperso que en el dominio del tiempo llega con réplicas repartidas en el tiempo, con interferencia intersimbólica, se aplica una secuencia de dispersión conjugada para concentrarla y recuperar la señal original, esa secuencia tiene que aplicarse en principio para cada una de de los retardos de la dispersión en el tiempo de la interferencia simbólica. Esa es materia de un próximo módulo que por ahora no vamos a filmar. Yo simplemente quiero dejar planteado este problema como un aspecto todavía por abordar.